Bueno, bienvenidos a tutoría de hoy, última tutoría de historia contemporánea, y vamos a terminar con el fascismo. Vamos a hablar de los movimientos fascistas, el fascismo italiano y el nazismo. No nos va a dar tiempo a dar la Segunda Guerra Mundial y la República Española, pero, en fin, por lo menos hablar de este movimiento político y este periodo tan importante para la historia contemporánea de Occidente como fue la aparición y el surgimiento de los movimientos fascistas. Vamos a tener que distinguir en esto en dos contextos. Por un lado, el contexto un poco más temprano del fascismo italiano, en el cual ya en 1926 tenemos a los fascistas en el gobierno, ya tenemos la implantación del Estado fascista por primera vez en un país europeo, y el contexto más tardío del resto de los fascismos europeos, dentro del cual hablaremos sobre todo del caso alemán. El caso alemán en el cual los nazis llegan al poder en 1933. Estas fechas que tenéis aquí, obviamente, son las fechas en que no termina el fascismo ni el nazismo, son las fechas en que llegan al poder. 1926 en el caso italiano, 1933 en el caso alemán, cuando es nombrado canciller. Vamos a hablar primeramente un poco de la ideología, empezando primero con el caso muy particular de dónde surge el fascismo italiano como movimiento, un poco el contexto histórico. Vamos a ver un poco su política de cuño militarista, de expansionismo y rearme, las distintas anexiones que van a realizar los nazis, como por ejemplo la de Austria, también la de los Sudetes, finalmente la anexión de Polonia, que es la que va a desencadenar la Primera Guerra Mundial, y también la expansión militar de Italia en distintos territorios, buscando en cierta forma encontrar, ganarse su propio imperio colonial, intentar convertirse en una potencia colonial, básicamente intentando controlar la zona de Libia y también, sobre todo, la guerra que va a tener para intentar apoderarse del territorio del Reino de Etiopía. Y también vamos a ver cómo frente a esta política militarista, expansionista que van a tener y de rearme militar que van a tener tanto Italia como Alemania, cuál va a ser la actitud de las distintas potencias europeas. Cómo va a haber, por un lado, una tendencia a intentar dialogar, a evitar otra guerra mundial, por lo tanto va a hacer un fuerte movimiento pacifista. De cierta forma, la Primera Guerra Mundial ha dejado sus secuelas, ha dejado su shock en la mentalidad europea y, por lo tanto, los gobiernos de la época no están tan a favor como estuvieron durante la Primera Guerra Mundial de entrar de nuevo en un conflicto bélico con otra gran potencia. Y, por lo tanto, van a intentar arbitrar, mantener, en cierta forma, incluso dando concesiones, permitiendo concesiones como la anexión de los Sudetes, la anexión de Austria a Alemania y, por lo tanto, esto también va a alentonar también un poco a esos movimientos de tipo fascista. Y también, al mismo tiempo, veremos como junto a este pacifismo también va a haber, a medida que le van viendo las orejas al lobo, porque incluso algunos de estos gobiernos de potencias como Francia o Inglaterra incluso verán inicialmente a los movimientos fascistas con buenos ojos. De hecho, Churchill, que luego se destacará tanto con sus discursos heroicos de lucharemos en las playas, lucharemos, en principio, en la década de los 20 tenía una buena percepción del régimen de Mussolini porque entendía que había mantenido una cierta estabilidad social y que había mantenido a raya pues, la posible emergencia del comunismo y del socialismo en Italia. Por lo tanto, veía positivamente en esos momentos al régimen de Mussolini como un régimen sí autoritario, pero de cierta forma pues, era una solución autoritaria necesaria para evitar pues, la aparición del comunismo y la expansión del comunismo de cuño ruso en el resto de Europa. Por lo tanto, va a haber al principio una percepción un poco menos negativa y poco a poco, cuando ya las cosas se van complicando un poco, Alemania se va tomando sus libertades, añadiendo países según le viene conviniendo y los potencias tienen que tragar esas anexiones, pues ya van a ver que hay la posibilidad de que estalle una guerra y van a ir progresivamente rearmándose. También, de acuerdo viendo que la propia Alemania se está rearmando fuertemente y que cada vez tiene una fuerte industria militar y de nuevo tiene un ejército potente y por lo tanto van a también
empezar a prepararse para esa futura guerra que va a terminar explotando con la anexión finalmente de Polonia. Y finalmente veremos también un caso muy particular que es el de Japón. Japón no podemos decir que exista un movimiento fascista propiamente dicho, no podemos decir que exista las mismas ideas y doctrinas que podemos ver en el fascismo italiano o en el nazismo, pero lo que sí que hay es un acierto, una tendencia política ultranacionalista y militarista, que de cierta forma podemos comparar un poco con también esas soluciones autoritarias que va a ensayar el fascismo en el contexto europeo y occidental. Digo europeo y occidental porque no solo llegará a haber movimientos fascistas y partidos fascistas en el continente europeo, llegará a haber incluso un partido fascista norteamericano, que obviamente cuando Estados Unidos entre en la Segunda Guerra Mundial, pues va a ser ilegalizado, pero que llegó a existir y llegó a realizar actos públicos y mítines en Estados Unidos, un partido fascista italiano que defendía pues, el hermanamiento entre Estados Unidos y la Alemania de Hitler. Puede parecernos un poco extraño, pero eso llegó a suceder. Y por otro lado, como vemos en el caso japonés muy particular y que va a tener su versión en un imperialismo expansivo y militarista que va a llevar a algunas cuestiones como por ejemplo la invasión de Corea o la invasión posteriormente de China y el control, el expansionismo por buena parte del Pacífico y, y el sureste asiático, quitándole buena parte del control de sus territorios a las potencias coloniales europeas, como pueden ser Inglaterra, Holanda o Francia. Y van a caer bajo el control japonés. Pero bueno, vamos a ver ahora más en detalle, empezaremos con el fascismo italiano. Entonces, básicamente hay una serie de rasgos que podemos definir un poco como generales a los movimientos fascistas, independientemente del caso italiano o el caso alemán, podemos decir encontrar una serie de elementos comunes que pueden englobar a ambos de forma genérica como movimientos fascistas. Básicamente son movimientos totalitarios y de tipo antidemocrático, consideran que la democracia es un sistema que no funciona, que la democracia es sustituido por un sistema autoritario en el cual debe haber un líder carismático que tenga todo el poder. Incluso el propio Mussolini llegará a definir este sistema como un Estado totalitario, en el que el Estado y el líder del Estado tenga un control absoluto sobre la vida de todos los ciudadanos, todos los aspectos de la vida de los italianos estén controladas por un dirigismo estatal. Plantea una subordinación del individuo al Estado. Quien habla de Estado habla de Estado-nación y por lo tanto también de la nación, la exaltación de la nación alemana en el caso del nazismo. Y por lo tanto hay una negación de los derechos individuales, de las libertades individuales. El individuo debe someterse a la nación, al Estado y debe someterse a la voluntad del líder y de las élites que gobiernan ese Estado y que dirigen ese Estado. Por lo tanto, tiene una concepción profundamente elitista y desigual de la sociedad. Hay unas élites de la sociedad que son, de cierta forma, las élites superiores, que están destinadas a gobernar y dentro de estas élites pues, hay una figura carismática del líder que es un sujeto providencial que, en cierta forma, es guía y que conoce un poco la voluntad del pueblo y que guía al pueblo hacia su destino, ese destino idealizado y paradisíaco, por decirlo de una manera. Hay, por lo tanto, un culto al líder que se entiende casi como una personalidad que está casi dotada de un conocimiento mediúnico de lo que es la voluntad del pueblo y que casi termina personificando al pueblo alemán. Cuando Hitler habla es como si hablara por su boca pues, todo el pueblo alemán, cuando Mussolini habla es como si hablara por su boca todo el pueblo alemán y por lo tanto todo el pueblo pues, le tiene que obedecer porque es el que interpreta la voluntad del pueblo alemán, del espíritu del pueblo, en cierta forma, en términos hegelianos. También, obviamente, en lo filosófico vuelve a haber una influencia muy fuerte de esas ideas hegelianas sobre el espíritu del pueblo, sobre el sujeto extraordinario dotado de una capacidad para interpretar cuál es el espíritu del pueblo, que les van a venir muy a cuento. A ver, un componente muy hegeliano muy fuerte, obviamente, en Alemania, pero también en Italia, en el que ideólogos del fascismo, por ejemplo, Gentile, pues eran filósofos de corte hegeliano. Y también hay una crítica muy fuerte de los valores de la Ilustración, como son la libertad individual, los derechos individuales, la igualdad, la razón,
La razón porque obviamente con qué juegan estos movimientos de masas del tipo fascista. Juegan con el ritual, juegan con la celebración, juegan con la ceremonia, los espectáculos de masas que en cierta forma llaman a aquellos elementos más irracionales de la personalidad, cohesionar a la comunidad, rompiendo con la propia capacidad de juicio crítico del individuo, imponiendo un dogma ideológico que debe ser aceptado de forma crítica porque representa la ideología que deben de seguir todos los ciudadanos de Xenófobo. Y también, obviamente, un nacionalismo exaltado. Un nacionalismo exaltado, que en el caso alemán tiene caracteres xenófobos, básicamente el centro del fascismo alemán, el nazismo, es el concepto de raza y la idea de que el pueblo alemán se define por una raza, la raza germánica, que es la raza perfecta, y de esta forma, como raza superior, está destinada a gobernar a todas las otras razas inferiores. Y en el caso italiano, sin estas componentes inicialmente racistas, incluso hablan algunos dirigentes y figuras importantes del fascismo inicial que serán de origen judío, que luego cuando, por influencia del nazismo alemán, el régimen fascista italiano a su vez lleva a cabo políticas antisemitas y persigue a los judíos, muchos de ellos van a terminar en campos de concentración y van a terminar muertos, a pesar de haber formado parte inicialmente de las primeras camisas negras de ese fascismo italiano. Pero básicamente también hay esa exaltación del pueblo italiano, del pasado, de la antigua gloria de la Roma imperial y que de cierta forma pues, Italia tiene que volver a adquirir ese carácter de gran potencia y imperio y recuperar un poco su prestigio internacional. Y también en este nacionalismo exaltado hay una búsqueda del otro como chivo expiatorio de todos los problemas que tiene el pueblo, el país. Todos los problemas que tiene Alemania son causa de los judíos. Los judíos conspiran para arruinar la economía alemana, la crisis, el resultado de la conspiración judaica universal, los protocolos de los sabios de Sion, bla, 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 bla. E incluso las corrientes socialistas y comunistas, pues como Marx era de origen judío, étnicamente, pues incluso son una forma de conspiración judía para debilitar el espíritu del pueblo alemán y por lo tanto también corromper ideológicamente a los alemanes. Por lo tanto, ahí todo entra, hay una visión de cierta forma de túnel que te marca un enemigo ideal que de cierta forma es el culpable de todos los males. Y lo mismo puede aplicarse en el caso italiano a las otras potencias o en otro caso. Siempre ese recurso al otro, al extraño, al extranjero, no hay nada que nos recuerde, en cierta forma, esos movimientos ultraderecha que hay en la actualidad, como el trumpismo, como partidos como el de Le Pen en Italia, Meloni, que siempre tiran del miedo hacia el otro, el miedo hacia el islamista, el miedo hacia el de otra raza, el miedo hacia los hispanoamericanos en el caso de Norteamérica, todo siempre ese recurso de utilizar al otro como chivo expiatorio, como forma de distraer de los problemas internos que realmente y cuáles son las causas de los problemas internos de ese país. No es el problema de la crisis de Estados Unidos, no es culpa de Estados Unidos, sino que es culpa de los restos de los países que lo odian, es culpa de las mafias de migrantes criminales, es culpa de los emigrantes islamistas que intentan sustituir a la población europea. Todos esos discursos conspiranoicos que son tan típicos de nuestra ultraderecha actual y que igualmente pues eran básicamente la forma de actuar y de mover la narrativa que tenían también estos movimientos fascistas. En el caso del alemán pues está muy conocido pues todas las elucubraciones de los teóricos de esa idea de lucha racial, como por ejemplo Rosenberg o el propio Hitler en Mein Kampf, el cual pues, es una experiencia psicotrópica leerte el Mein Kampf porque te muestra ya desde el principio que estamos ante un sujeto que tiene una visión muy alterada de la realidad, la verdad. Y muy dentro de lo que llamaríamos conspiranoia. Bueno, dejando un poco estas cuestiones un poco más anecdóticas, el imperialismo y el militarismo, del cual ya hemos hablado, siempre el recurso de la violencia. El recurso de la violencia como forma de acción política principal. Algo que va a caracterizar tanto en el caso italiano como en el caso alemán es que los militantes del partido fascista o del partido nazi van a recurrir a la violencia directa en las calles.
Fundamentalmente, ¿contra quiénes? Pues contra sindicalistas, contra militantes comunistas, contra militantes socialistas, aquellos que en cierta forma, contra los propios judíos, en el caso de Alemania, con todos aquellos que consideran que son el origen de todos los males del pueblo italiano, del pueblo alemán, y que son los que disuelven pues, la unidad de la patria. Bueno, ¿cuál es la situación de Italia? ¿Por qué en Italia surge este movimiento fascista ya previamente a la propia crisis que va a suponer el crack del 29? Pues básicamente por lo que va a suceder en Alemania después de la posguerra, cómo va a afrontar, Italia la posguerra. Italia era un país que en cierta forma era un país, dentro del conjunto europeo podemos decir que bastante atrasado. En general era un país que la mayor parte de su territorio era fundamentalmente, tenía una economía agrícola, con algunas zonas industriales, sobre todo en la zona norte, núcleos industriales como Turín o con otras ciudades industriales del norte de Italia, pero la mayor parte del centro y el sur de Italia, sobre todo ya más subprofundo, zonas como por ejemplo Campania, Calabria, la propia Sicilia, eran zonas muy atrasadas y con un fuerte componente campesino y una fuerte presencia del latifundio que prácticamente, pues, al igual que sucedía en España, pues era endémico en buena parte del territorio italiano. Y por general, la población italiana tenía una escasa renta per cápita y además a todos estos problemas que ya tenía Italia, que era un Estado que en cierta forma tenía sus problemas internos, económicos, esta desigualdad que había entre el norte y el sur, ese carácter un poco atrasado de buena parte de esa Italia, se va a juntar el endeudamiento que va a suponer participar en la Primera Guerra Mundial, que obviamente también va a endeudar, va a descuadrar totalmente el presupuesto del Estado italiano. Todo esto lleva a una crisis en la cual, pues obviamente hay alza de precios, los salarios se congelan, se mantienen estancados. Y esto, como siempre, que hay un alza de los precios y los salarios no crecen, afecta fundamentalmente a las mismas clases. No afecta a las clases altas, a los más pudientes, no afecta a la alta burguesía, no afecta a las clases industriales o a los financieros, afecta sobre todo a las clases más bajas y también a las clases medias, que van perdiendo poder adquisitivo y entran en crisis. Y fundamentalmente va a ser en las clases medias donde el fascismo italiano va a reclutar buena parte de su base social. Mientras que las clases bajas van a tener, a veces más, por movimientos de tipo socialista o comunista, el fascismo va a ser sobre todo un movimiento fundamentalmente de clases medias, en el cual también va a haber un apoyo obviamente de las clases altas, de los terratenientes, de los industriales que lo van a utilizar como arma para luchar contra el auge del comunismo y del socialismo, pero fundamentalmente va a ser un movimiento que va a calar entre esas clases medias que no se reconocen en la identidad de las clases proletarias, no son obreros, son profesiones liberales, son gente que tiene un cierto estatus intermedio, pero que van a ver al mismo tiempo que su nivel de vida, sus condiciones económicas van a volverse más precarias. Y por lo tanto, van a verse de cierta forma decepcionados y van a buscar una solución y una salida en estos movimientos radicales de tipo fascista. Por lo tanto, esta crisis industrial, también una crisis industrial motivada por la propia economía de guerra. Una economía de guerra, todos los esfuerzos de la economía se encaminan hacia la guerra y a la producción de armamento, de uniformes y de todo lo que está destinado para hacer la guerra. Pero obviamente las bombas no se comen, las balas no se venden en los comercios, por decirlo de alguna manera. Y cuando se acaba la guerra, esa industria que se ha virado totalmente hacia esa producción de guerra tiene que virarse de nuevo hacia una producción civil. Y eso es un proceso que es complejo. Es complejo y es muy complicado. Es muy complicado volver de una economía orientada única y exclusivamente hacia una producción armamentística a una economía orientada fundamentalmente a la producción de bienes y servicios, una economía civil. Por lo tanto, esto va a ser complicado. Y en ese contexto de crisis, con una Italia que ya tiene sus problemas internos previos, con ese predominio de la agricultura, ese endeudamiento del Estado, esto va a ser más complicado de hacer. Y por lo tanto, va a generar una crisis industrial a no poder hacer fácilmente la vuelta desde esa industria de guerra a una industria civil. Y esto va a hacer que haya despidos, que haya aumento del paro
Y todo esto, además, este paro que aumenta se va a ver acrecentado porque durante la época de la guerra, había una parte de los parados que habían dejado de contar, porque estaban en el frente luchando y muriendo o matando. Ahora, toda esa remesa de soldados, muchos de ellos jóvenes que no habían tenido su primer trabajo, vuelven al país después de haber dejado su sangre por la patria italiana en los campos de Francia o del centro Europa, y de repente se encuentra que la sociedad está en crisis, la industria está en crisis y no pueden conseguir muchos de ellos ni siquiera su primer trabajo. Por lo tanto, están en cierta forma decepcionados, tienen una experiencia militar y han visto que su esfuerzo en la guerra pues no tiene la recompensa que ellos esperaban que iban a tener, ni son recibidos como héroes, ni por otro lado pues van a poder reintegrarse fácilmente en la vida civil. Por lo tanto, eso va también a generar una conflictividad social y muy buena parte de estos veteranos también van a ser campo abonado precisamente por su carácter hipernacionalista y militarista, forjado en los campos de batalla, de esas primeras asomos de los primeros grupos fascistas que van a seguir formando y esas camisas negras que van a ejercitar la violencia contra socialistas o comunistas en las calles. Al mismo tiempo, todo este clima de crisis genera una conflictividad social, en la cual pues, los movimientos contestatarios de tipo campesino, de tipo industrial, pues van a aparecer. Y va a haber ocupación de fábricas, ocupación de grandes latifundios por parte de los campesinos, con ese grito de la tierra para quien la trabaja. Y todo esto pues, va a generar mucha conflictividad social. Y, en cierta forma, la propia inacción del gobierno italiano a la hora de lidiar con estos conflictos que va a haber tanto en la industria como en el campo, pues va a hacer que cada vez más las élites de esta sociedad, los industriales, los latifundistas, empiecen a mirar con buenos ojos a la alternativa de represión de estos movimientos de tipo comunista o socialista que le va a ofrecer el partido fascista, el naciente partido fascista. ¿Cómo está un poco la política en esos momentos en Italia? Pues básicamente, inicialmente están en el gobierno los socialistas, el Partido Socialista, que llega a ganar las elecciones, pero la segunda fuerza del Parlamento italiano es el llamado Partido Popular. El Partido Popular, que es de ideología fundamentalmente, reúne, de cierta forma, un poco a la derecha política, que está un poco más a la derecha política, tanto lo que ahora llamaríamos democristianos, más moderados, como conservadores e incluso tradicionalistas, a la manera un poco de lo que hoy en la península, en España llamaríamos carlistas. También en su carácter es muy importante el catolicismo, son fervientemente católicos y declaradamente católicos, una de las líneas de identidad de este Partido Popular, y la oposición al Partido Liberal, a los liberales, que básicamente habían tenido una política de tipo anticlerical. ¿Por qué? Porque básicamente los liberales es el partido que había estado en el gobierno prácticamente desde la unificación de Italia, y es el que había sido un poco el partido, de esta forma, de ese régimen de la Italia unificada. Y por lo tanto, por ese conflicto entre la Santa Sede y el Estado italiano, pues los liberales habían tendido, pues en cierta forma, hacia unas políticas que perjudicaban a la Iglesia y que habían hecho que los católicos, más fervientemente católicos, pues se posicionaran y crearan este partido de unidad conservadora, podemos decir, católica y conservadora, que era este Partido Popular. Pero entre lo cual, como digo, pues había diversidad ideológica, desde puntos de vista un poco más democráticos y más moderados, como la democracia cristiana, a conservadores un poco de un puño un poco más. Y como digo, lo que los cohesionaba era su catolicismo y su odio a los liberales. O lo de los liberales y también, obviamente, pues, a los socialistas que en su momento se habían ganado las elecciones. Y en estas elecciones que ganan los socialistas, en 1919 aparece por primera vez el Partido Fascista Italiano. El Partido Fascista Italiano, el Partido Nacional Fascista, que tenéis aquí su emblema, con estas fasces. Las fasces son un antiguo emblema de los magistrados romanos que llevaban, cuando salían en público, los magistrados romanos llevaban una especie de guardaespaldas, los lictores, que portaban este emblema, una hacha rodeada por varas,
y atada con unas cintas en torno a ella, que básicamente representaba la capacidad del magistrado de condenar a muerte y de castigar. Las varas con las que golpeaba al reo y el hacha con la que se decapitaba al que condenaba a muerte el magistrado. Por lo tanto, era una representación simbólica de ese poder de castigo que tenía el magistrado en ejercicio de su autoridad política. Ese símbolo de la antigua Roma imperial, pues va a ser adoptado, y republicana, va a ser adoptado por los fascistas como un símbolo, pues, de la identidad de esa antigua Roma, que también ellos un poco reclaman, esa identidad nacional italiana, pues en ese pasado antiguo. Básicamente, ¿cuál es el ideario en estos momentos de ese naciente partido fascista? Pues básicamente es un partido nacionalista, de puño ultranacionalista, aunque inicialmente, paradójicamente, para lo que va a ser luego su evolución ideológica y la línea que va a tener, inicialmente tiene una línea política extrañamente radical, porque en principio, y el programa electoral del Partido Fascista en 1900 figuraba en estos puntos, tenía una política anticlerical, planteaba incluso la confiscación de las tierras pertenecientes a la Iglesia que no habían sido desamortizadas con la creación del Estado italiano y la participación de los obreros en el control de las industrias. Por lo tanto, dos ideas que suenan mucho a socialistas, paradójicamente. De hecho, el propio Mussolini pues, tenía sus orígenes ideológicos, había formado parte del Partido Socialista italiano, aunque había sido expulsado por su posición a favor de la participación de Italia en la guerra. Pero el Partido Fascista en estos momentos fracasa estrepitosamente en estas elecciones. Y a partir de estos momentos, desde estas posturas radicales, e incluso podríamos denominar con un cierto guiño socialista, va a realizar una reorientación programática y va a adoptar posturas que podemos denominar ya plenamente de extrema derecha y de oposición directa, de conflicto directo con el socialismo y con el comunismo, con los sindicatos y con los partidos de izquierdas. Y que va a convertirse, en cierta forma, van a plantearse como una especie de fuerza de defensa de orden público frente a la inactividad que ellos dicen que tienen las autoridades, la policía y el gobierno frente a estos movimientos radicales de izquierdas. Por lo tanto, enseguida, las élites, los latifundistas, las zonas agrarias, los empresarios industriales en las zonas que sí que tienen industria en Italia, inmediatamente van a ver al movimiento fascista y al partido fascista como un instrumento para defender sus intereses frente a la amenaza del comunismo o del socialismo. Y por lo tanto se va a ir derechizando el Partido Nacional Socialista y convertirse en un movimiento plenamente de ultraderecha. Aquí tenemos una imagen de Mussolini cuando fue fichado como sedicioso miembro del Partido Socialista Italiano por la policía, y posteriormente pues, esta imagen de cuando ya expulsado del Partido Socialista por sus posturas a favor de la guerra, pues se alistó como voluntario y fue al frente en la Primera Guerra Mundial. En estos momentos, precisamente, esta función de grupo paramilitar que van a jugar los fascistas se va a llevar a cabo a través de lo que llaman ellos las escuadras, los llamados escuadristi, que serán conocidos popularmente por el uniforme paramilitar que llevaban, que tenía una camisa negra, como camisas negras. ¿Ves? Tenemos aquí una imagen, aquí vemos a Mussolini en medio de estos escuadristi con esta camisa negra. Veis que algunos tienen medallas, algunos, como digo, eran veteranos de la Primera Guerra Mundial y por lo tanto pues, se alistaron en este movimiento por ese carácter nacionalista y porque no eran comunistas ni socialistas. Hay un precedente de esta organización paramilitar que no es escuadristi, que es, por un lado, en lo más odierno y antiguo de la historia italiana, cuando el propio Estado italiano se está unificando, aparece en el siglo XIX en Sicilia una serie de milicias que ya van a utilizar este término, escuadristi, y que van a apoyar básicamente a las tropas que intentan unificar Italia durante este movimiento. Después, a lo largo del siglo XIX y XX, previamente a la Primera Guerra Mundial, va a haber dentro del contexto italiano una serie de movimientos que van a adoptar la denominación fasci,
fasti de combatimento, fascista, pero sin una orientación política muy clara. Muchos de ellos incluso eran de ideología de izquierdas, otros de derechas, liberales. Va a haber toda una serie de movimientos que van a tomar estos elementos. Y lo que ya será un poco más decidido va a ser cuando, después de la Guerra Mundial, un ideólogo, un poeta intelectual italiano, Gabriele D'Annunzio, poeta e ideólogo, podemos decir, fascista o protofascista, va a plantearte una serie de ideología, toda una doctrina ideológica, y va a reunir en torno a él a una serie de seguidores, muchos de los cuales eran antiguos también veteranos de la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, de hecho, había una especie de cuerpos de élite que se habían formado, que eran los llamados arditi, los ardientes, que se habían formado durante el propio quehacer bélico, se habían creado estas fuerzas especiales, una especie de fuerza de choque dentro del ejército italiano. Muchos de estos antiguos miembros de estos arditi luego serían militantes en este movimiento que crearía D'Annunzio en torno a sus ideas ultranacionalistas. Y esto haría que los partidarios de D'Annunzio empezaran a denominarse, copiando este nombre, como arditi, los ardientes, copiando un poco también este nombre, también empezarán a denominarse a estos grupos arditis como squadristi. Y básicamente D'Annunzio, este primitivo movimiento ya protofascista o directamente fascista, pues ya anuncia mucho de lo que luego copiará el Partido Fascista Italiano. Es ultranacionalista, plantea una organización corporativa en la que la sociedad no esté organizada y el Parlamento no esté, los órganos de gobierno no estén organizados en base a las clases sociales, a la manera capitalista, sino que estén organizados por grupos profesionales, que él llama corporaciones, y que dentro de los órganos de gobierno, lo que sería una especie de parlamento, pues no estuviera representada la población por sufragio universal, sino representantes de cada una de estos grupos profesionales de las corporaciones, los abogados, pues, los productores agrícolas, y obviamente dentro de estas corporaciones estarían unidos tanto los obreros como los proletarios, como los empresarios y latifundistas. En la corporación agrícola estarían reunidos tanto los latifundistas como los jornaleros que trabajan para los latifundistas. Por tanto, negaría este principio de que existe una oposición entre las clases. Básicamente, el sistema corporativo va a ser aplicado luego por los fascistas italianos y fue también la base del sistema que intentó aplicar, en el caso español, el régimen de Franco, que básicamente el Parlamento era un parlamento de tipo corporativo, variado así, básicamente con los representantes de las corporaciones que básicamente eran miembros del movimiento de Falange Española. Niega la democracia, es antidemocrático, se organizaría, va a ser un partido único con organizado con estas corporaciones en las cuales estaría la sociedad, y cogen algunos elementos estéticos que luego va a adoptar el fascismo italiano. El uniforme militar, los partidos de D'Annunzio pues, ya utilizan un uniforme paramilitar, ya utilizan la camisa negra, que luego van a copiar los squadristi del partido fascista, e incluso el propio título de Duce, que significaba jefe, líder, y que era el título con el que denominaban los seguidores de D'Annunzio al propio D'Annunzio, y que luego va a ser adoptado por el propio Mussolini. Mussolini va a tener mucha influencia de la elaboración ideológica que va a hacer el propio D'Annunzio y del propio experimento de Estado corporativo fascista, o protofascista, si queréis llamar, que va a hacer experimentar en la zona de los Balcanes, en el territorio llamado territorio de Fiume, que era un territorio que había pertenecido a Italia, estaba en la zona de los Balcanes, esa zona de Istria, los Balcanes, que luego formará parte de Yugoslavia, y que D'Annunzio y sus partidarios van a desembarcar en Fiume, van a tomar el control de Fiume y van a crear en Fiume un territorio independiente, un estado independiente que ellos llaman el Estado Libre de Fiume, que van a usurpar a lo que en su momento será Yugoslavia. Y en este Estado de Fiume, al cual tenéis aquí el escudo, D'Annunzio se va a convertir en el gran líder, en el Duce, que va a organizar este Estado y va a intentar aplicarse esta organización corporativa del Estado. El Estado Libre de Fiume sobrevivirá
Sí. ¿Qué? Ah, vale. Vale. Bueno, lo que estaba diciendo, perdona esta introducción, coméntame una cosa. Como iba diciendo, sí, el Estado libre de Fiume va a existir, incluso cuando Mussolini llegue al poder, durante un cierto tiempo existirá todavía Fiume, pero finalmente, pues, la Italia fascista terminará anexionando Fiume, al mismo tiempo también que anexionó otros territorios de la zona de Yugoslavia, con lo cual desaparece el Estado libre de Fiume y es integrado en la Italia fascista, construida, organizada a la manera, pues, de lo que ya había experimentado anuncio en ese Estado libre de Fiume. Básicamente, los escuadristas, como digo, en una organización paramilitar que recurre a la violencia callejera y que se van a oponer fundamentalmente a los comunistas, a los socialistas y a los anarquistas. Y van a estar financiados, pues obviamente, por las élites, los latifundistas o los empresarios. Y al mismo tiempo va a haber una cierta pasividad de la policía, de las fuerzas de orden público ante los desmanes de estos grupos paramilitares que, en cierta forma, pues, van a acampar un poco a sus anchas en esta situación. Bueno, todo esto irá formando parte de la realidad muy convulsa de Italia hasta el año decisivo, que va a ser el año 1920, en que, a pesar de que hay una relativa recuperación económica, en este año 1920 va a haber una huelga general, convocada a toda Italia, en el cual va a ser utilizada por los fascistas para hacer una ejemplificación de su poder. Se había decretado la Junta Civil y el Partido Fascista va a decretar que si los servicios mínimos o todos los servicios mismos quedaban desabastecidos, no había conductores en los tranvías, no había nadie ocupándose de los archivos, no había nadie ocupándose de los servicios mínimos, incluso de los servicios máximos, los militantes del Partido Fascista se ocuparían ellos mismos de llevar a cabo esos trabajos y de, por lo tanto, hacer que la sociedad siguiera funcionando. Con la idea un poco simbólica de que el Partido Fascista podía incluso sustituir al propio Estado y desmontar en cierta forma de esa manera la huelga. Esto va a ocurrir así cuando finalmente ocurra la huelga, entonces, por lo tanto, ese día pues, va a suceder que, paradójicamente, militantes del Partido Fascista conduciendo tranvías, sellando los tickets en cines, trabajando en bibliotecas y sustituyendo a esos trabajadores que no habían ido a trabajar. Por tanto, es un primer acto de fuerza que el Partido Socialista intenta hacer ver que incluso el propio Partido Fascista puede incluso sustituir al Estado y ocupar el papel del Estado cuando el Estado no puede garantizar esos servicios al pueblo. Y todo esto se va a llevar a un órgano mayor que va a ser en octubre. Esto sucede en agosto, salió la huelga en agosto. En octubre de 1922, Mussolini se plantea pues, llevar a cabo un paso más, hacer un poco un desafío un poco más abierto, que es proclamar la marcha sobre Roma. Va a invitar a todos los miembros del Partido Fascista Italiano a que en determinado día de octubre vayan hacia Roma, vayan andando hacia Roma y entren marchando en la ciudad de Roma. Es una forma de mostrar el poder y lo masivo del movimiento fascista italiano. Y además, Mussolini da explícitamente instrucciones en esta proclama de la marcha sobre Roma de que no hagan uso de la fuerza y no utilicen las armas ante las provocaciones que pudieran sufrir por parte de las fuerzas de Roma. Con lo cual ya nos dicen dos cosas. Por un lado, que normalmente los escuadristi de estas camisas negras que iban por la vida y por la calle de adelante armados, con la pistola al cinto y dispuesta para sacarla en cualquier momento, y que solían utilizarla frecuentemente. Eran de gatillo fácil, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, ya casi era una amenaza de uso de la violencia. Velada, decía, bueno, no recurráis al uso de las armas de fuego para repeler las provocaciones que puede hacer la policía. Es, bueno, traer una oferta que no puedes rechazar, como decían los mafiosos. Vamos a ir armados con nuestras armas, sí. Preferentemente no las vamos a utilizar, pero en cualquier momento, si tal, a lo mejor tenemos que recurrir a ellas, sin querer nosotros, por decirlo de alguna manera.
Por lo tanto, ya había una amenaza directa, incluso del uso de la fuerza, en esta marcha. Por lo tanto, hubo mucha expectación cuando se dio esta marcha, hubo incluso movilizado el ejército para controlar que no hubiera disturbios, y la policía, y la marcha sobre Roma pues ocurrió sin ningún tipo de violencia. Marcharon Mussolini con sus partidarios, con toda esta parafernalia de uniformes, banderas y estandartes, y no pasó nada. Pero fue una demostración de fuerza que en cierta forma hizo que el monarca, el rey, en estos momentos no supiera cómo reaccionar. Ya habían planteado durante la huelga un primer desafío al Estado y ahora con la marcha a Roma habían planteado otro nuevo gesto de fuerza. Los liberales y las élites económicas están a favor de los fascistas y el rey Víctor Manuel II, que no estaba muy de acuerdo, pero tampoco no estaba muy en desacuerdo, pues no sabe muy bien cómo reaccionar y termina encargando formar gobierno a Mussolini. Mussolini, que en esos momentos no había sido elegido, no había salido elegido en unas elecciones. Y por lo tanto se crea un gobierno de Mussolini como primer ministro, con el apoyo del Parlamento, fundamentalmente el apoyo de los populares y de los liberales. En esos momentos, en ese gobierno de coalición, había 4 fascistas y entre liberales y populares había 10 miembros en ese gobierno. Por lo tanto, eso nos da idea del peso que tenía realmente político en el Parlamento los fascistas. Los fascistas no estaban en el Parlamento todavía en esos momentos, y en este gobierno de coalición, los liberales y los populares se reservaron la mayoría de las carteras ministeriales, por decirlo de una manera. Y dejaron un simbólico cuatro puestos para los fascistas, incluido el propio Mussolini, que no obstante era presidente del gobierno. Mejor dicho, primer ministro. En 1924 hay unas elecciones en las cuales los fascistas van en coalición con los liberales un poco representando los intereses de la alta burguesía italiana. Y en estas elecciones ganan con una mayoría simple, no quieren mayoría absoluta, y en ese gobierno de coalición de fascistas y liberales hay que destacar de nuevo que los fascistas no son mayoritarios. La mayor parte de los representantes parlamentarios del gobierno de ese gobierno de coalición que gana las elecciones son fundamentalmente liberales. Pero inmediatamente se da, en la toma de posesión de Mussolini de este nuevo gobierno, un discurso de un diputado socialista, Matteotti, que es muy duro con los fascistas y con el propio Mussolini. Matteotti a los pocos días aparece asesinado. Hay protestas tanto de los liberales como de los populares y todos los socialistas y todos los partidos que no son fascistas en el Parlamento contra este acto que ellos entienden que ha sido realizado por este acto terrorista, asesinato de Matteotti, que ha sido realizado por los fascistas. Y finalmente hay una retirada simbólica de todos los parlamentarios no fascistas del Parlamento. Y esto lleva a un impasse. El propio monarca tampoco no sabe muy bien cómo arbitrar esta situación, no sabe si mantener en el gobierno, cesarlo, encargar a otro partido formar gobierno, no sabe muy bien qué hacer. Y todo eso que lleva de ese impasse que se da entre junio, en que se produce el asesinato de Matteotti y la retirada de los parlamentarios del Parlamento, hasta el mes de enero. En el mes de enero, Mussolini comparece oficialmente, reconoce oficialmente el asesinato de Matteotti, dice que ha sido realizado por los fascistas y que no se arrepiente de ello. De hecho, justifica y ve como una necesidad el asesinato de Matteotti. Y de hecho, acto seguido, ilegaliza a todos los partidos políticos que no sean el partido fascista y excluye por decreto ley a todos los diputados que se habían retirado del Parlamento, es decir, todos los diputados son no fascistas. Con lo cual, tenemos un Parlamento que a partir de ese momento está formado únicamente por diputados fascistas y al mismo tiempo pues, lleva a cabo una serie de medidas que van a atacar las libertades individuales. Deroga la libertad de prensa, plantea que el diario fascista es obligatorio y por lo tanto todos los funcionarios deben de jurar la lealtad al ideario fascista y si no juran el ideario fascista son depuestos en su cargo o no pueden acceder al propio puesto de funcionario y se controla ideológicamente toda la educación. Y entramos en ese periodo en el cual el partido fascista fagocita al propio Estado y convierte al Estado en cierta forma en un instrumento de la dominación de este partido de cuño totalitario. Mussolini va concentrando en el año 26 todos los poderes en su figura, incluso llega a simultanear el ejercicio de varios ministerios y al mismo tiempo ese parlamento, que es un parlamento ficticio en el cual solo hay parlamentos fascistas, va perdiendo cada vez más poder de facto. Al final, quien tiene el poder realmente
y quien gobierna, y quien toma decisiones y quien aprueba leyes es el Gran Consejo del Partido Fascista, el Gran Consiglio del Partido Fascista, que realmente el órgano, el órgano principal es la Asamblea General del Partido Fascista, pero que en estos momentos pues, se convierte en el órgano realmente que gobierna en vez de ese Parlamento que ya es simplemente una figura totalmente artificial que no tiene ninguna realidad política. Y sustituye a los sindicatos tradicionales y crea los sindicatos corporativos. Sindicatos corporativos en los cuales están presentes tanto los obreros como los propios industriales, los propios empresarios. Es el modelo que luego en la España franquista copiará el régimen de Franco con esos sindicatos verticales en los cuales están los obreros, pero también están los empresarios, y por lo tanto es un instrumento a través del cual los empresarios manipulan un poco el ámbito laboral. Y, como digo, el partido se convierte en partido único de Estado en 1926 y incluso se anula la autonomía de los ayuntamientos, designando directamente el partido fascista a los alcaldes a veces. Algo que también copiará el régimen franquista en España, que los alcaldes hasta prácticamente las primeras elecciones municipales democráticas a finales de los 70 o principios de los 80, no recuerdo bien. Yo recuerdo las primeras elecciones municipales porque yo era pequeño y recuerdo cómo se pegaban los carteles electorales. No sabía ahora precisar si fueron en el 70, creo que en el 80, sí, en el 80. Primeras elecciones municipales. Bueno, pues hasta esas primeras elecciones municipales, en el régimen de Franco, los alcaldes eran elegidos directamente por el partido del régimen, por Falange, eran puestos a dedo, básicamente. Lo mismo sucedía en la Italia fascista. Hay muchos elementos de la Italia fascista y de las políticas de los fascistas que luego van a ser copiadas directamente por el régimen de Franco, básicamente por la influencia de los falangistas que veían pues, su modelo por un lado en la Italia fascista y también algunos de ellos incluso en el propio régimen de Hitler y los nazis. Bueno, no nos da tiempo a hablar más de Alemania y al menos en el caso alemán. Simplemente citar, para hacer un poco de introducción al caso de Alemania, que fundamentalmente el ascenso del partido nazi está motivado por lo que veis aquí, de ser un partido muy minoritario. En 1924, que es ese año de crisis por la ocupación del Ruhr, un 6,6%, incluso en esa época de posguerra, que luego, con 1924, pues como veis, ya 3%, 2%, y de repente en 1930, cuando llega la crisis, sube un 18%, en 1932, 37%, y en 1933 llega, como veis, a un 43%. No llega ni siquiera a la mayoría absoluta, pero llega a ser el partido mayoritario en Alemania, aunque no tiene mayoría absoluta para formar gobierno. De hecho, Hitler será nombrado canciller por el apoyo de los conservadores. Von Papen, el propio Von Papen, que había sido canciller, pues convence a Hindenburg, al presidente de la República de Weimar, para que nombre a Hitler canciller. Hindenburg no estaba demasiado de acuerdo de nombrar a Hitler como canciller, pero va a ser convencido por el apoyo de los conservadores, especialmente de Von Papen, que luego, cuando los nazis llegan al poder, inmediatamente queman el Reichstag, declaran el partido único, eliminan todos estos partidos y yugulan a toda la oposición política, incluso a los propios conservadores que no se avengan a participar en el régimen. Y básicamente se explica eso, el contexto de la crisis en el cual habían crecido las opciones radicales tanto de izquierda, los comunistas, el Partido Comunista Alemán, como los propios nazis, como nazis que tienen el 30% de votos, 40 y pico por ciento de votos en esas últimas elecciones. Y la crisis de los partidos tradicionales, el Partido Liberal, el Partido Conservador, los partidos de tipo más centrista, incluso los propios socialistas, el Partido Socialdemócrata Alemán, que tenía una tradición de participación en el Parlamento, pues van a vender, de cierta forma, fuerza frente a estas opciones radicales que suponen el Partido Comunista y el Partido Nazi. Y al final, pues el Partido Nazi terminará llevándose el gato al agua, Ideología, pues pangermanismo, imperialismo, literalismo, una política de rearme como forma de reactivar la economía alemana, fundamentalmente lo que va a tirar, como ya explicamos, de la economía alemana va a ser la industria de guerra, y inmediatamente, pues una idea de una gran Alemania, recuperando todo, intentando unificar territorialmente una única
un único macroestado, todos aquellos territorios en los cuales hay poblaciones de etnia y lengua alemana, lo cual son muy amplias porque obviamente el Sacro Imperio Romano-Germánico, el Imperio Austrohúngaro, pues habían dejado pues, bolsas de población alemana pues, repartidas por Hungría, Checoslovaquia, la zona de los Sudetes que era mayoritariamente de lengua y cultura alemana, la propia ciudad de Danzig en Polonia. Por lo tanto, todavía hay una justificación precisamente para ese expansionismo, intentando proteger y unificar a todos los alemanes que estaban dispersos por este ámbito. Al mismo tiempo también con un proyecto político, la idea de Lebensraum, de espacio vital, que decía que las razas superiores necesitaban un cierto espacio para poder crecer y desarrollarse. Era como una especie animal que necesita un cierto medio natural amplio para poder subsistir. Y la raza superioraria pues necesitaría un espacio, un Lebensraum, un espacio vital muy amplio, que le obligaría, pues por sus propias necesidades biológicas, a expandirse y conquistar pues, el este, la zona, incluso intentar la invasión de Rusia y la conquista de toda la zona centro y oriental europea. Bueno, esto ya no hay que explicarlo mucho más, cerramos aquí la tutoría. Muchas gracias, buena suerte con los exámenes y nos vemos, bueno, espero que no nos veamos el próximo año porque habréis superado los exámenes.